Pues lo que habíamos visto la sesión anterior es... habíamos visto que podemos plantear ecuaciones con los números, con los grupos abelianos y después conocimos al campo, que es una estructura más completa, que en este caso el campo pues es directamente una extensión agregando una operación con ciertas características, ¿no? Que habíamos visto que existen inversos, por ejemplo, aquí en la parte donde describimos que existen inversos para la segunda operación, excepto para lo que conocemos como el cero del campo. Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ya una vez que tenemos la estructura de campo, entonces podemos plantear ecuaciones más complejas y no solamente una sola, podemos plantear más y del grado que nosotros queramos, de tal forma que debido a estas propiedades es que nacen como tal las ecuaciones que resolvemos en números complejos y en números reales. De hecho, quiero preguntarles, en álgebra, ¿cómo les definieron al conjunto de los números reales? Si en general les dieron los reales es... Nos definieron así a los números racionales, ¿no? Íbamos construyendo el conjunto desde los naturales hasta llegar a los racionales y después venían los irracionales y definíamos que el conjunto de los números reales pues es los racionales unión los irracionales. Nada más que aquí podemos establecer una definición un poco más enriquecida respecto al conjunto de los números reales. Entonces podemos decir que el conjunto de los números reales tiene tres características importantes. La primera tiene la propiedad de completitud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo subconjunto de los números reales que esté acotado superiormente, es decir, que ese subconjunto tenga como tal un límite hacia la derecha, bueno, más que un límite, una frontera hacia la derecha, entonces va a estar acotado, va a tener un supremo. El supremo va a ser precisamente esa frontera, ¿sí? Eso es la parte de lo que dice completitud. La segunda, pues que es un conjunto ordenado. Eso quiere decir que pues nosotros podemos establecer en qué momentos tenemos un número positivo, tenemos un número negativo. Si sumamos a ambos lados de un número otro, pues la condición de mayor que, menor que se va a conservar. Si multiplicamos, se va a conservar siempre y cuando multipliquemos por un número positivo. El 0 es un elemento sin signo y los números negativos siempre se encuentran a la izquierda del 0, los números positivos a la derecha. Esas son las características que nos dirían que el conjunto de los reales es ordenado. Y la última es que el conjunto de los reales pues es un campo, tomando en consideración la suma y la multiplicación. Entonces, si en un inicio nos dijesen esta definición del conjunto de los números reales, pues completitud podríamos haberlo comprendido de acuerdo a lo que se ve en el curso de álgebra. Lo mismo ordenado, porque a final de cuentas sabemos que como vamos construyendo los números reales a partir de los naturales, pues desde los naturales hay orden. Y la parte que tal vez nos crearía un poquito de conflicto es ¿qué es eso del campo? Bueno,
Pues la sesión anterior precisamente conocimos eso. ¿Qué era el campo? Pues es la estructura algebraica con dos operaciones que cumple con estas propiedades. Y aparte, pues también comentamos algunas otras propiedades adicionales, ¿sí? Entonces, aquí uno de los usos del campo es directamente, por ejemplo, definición del conjunto de los números reales, y en estos ya podemos plantear todas las ecuaciones que queramos, todos los sistemas de ecuaciones que queramos. Quiero ver aquí un ejemplo en el cual vamos a plantear ecuaciones con un campo. Primero vamos a ver que efectivamente el ejemplo que les voy a poner aquí se trata de un campo. Entonces, voy a definir la operación círculo más a partir de una tablita. Vamos a analizar ahora un campo con una tablita y que contiene estos elementos. Esta es la primera operación. Y la segunda operación es esta. Entonces, tengo el conjunto A, que en este caso pues no está vacío porque contiene los elementos 0, 1, 2. Y resulta que este sistema de A con la operación círculo más la operación círculo cruz, pues me representa un campo. Este es un campo, ya directamente es un campo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer en este momento? Lo que vamos a hacer es tratar de resolver el siguiente par de ecuaciones a partir de, pues precisamente el campo. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Tengo 2 círculo cruz X, círculo más 1 círculo cruz Y. Y esto me tiene que devolver 1. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, pues es 2 círculo cruz X, círculo más 2 círculo cruz Y. Y esto me va a devolver 2. Bien, entonces, ahí ustedes pueden observar que tenemos un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones está basado en las operaciones círculo más y círculo cruz que tenemos en las tablitas. Justo las tablitas que tenemos aquí arriba son las operaciones que vamos a definir en este campo. Y entonces aquí podemos plantear ecuaciones. Bueno, ¿cómo plantearíamos la solución a esta situación? Fíjense qué es lo que voy a hacer. ¿Están de acuerdo que las dos ecuaciones tienen un término en común? Las dos ecuaciones tienen 2 círculo cruz X, ¿sí? Pues hagamos lo que hacemos en los sistemas de ecuaciones tradicionales. Despejemos y sustituyamos. Entonces, a esta le voy a llamar 1. A esta le voy a llamar 2. Bueno, de 1. ¿Qué es lo que voy a hacer con 1? Pues lo que voy a hacer es despejar. ¿Cómo despejo? Pues lo voy a hacer aplicando las propiedades del campo. Entonces tengo 2 círculo cruz X
círculo más 1 círculo cruz y. Y esto tendría que ser igual a 1. Lo voy a poner abajo para que me alcance el espacio. Ahí está. Bien. Y entonces le voy a aplicar ahora círculo más con el inverso de 1 círculo cruz y. Y esto tendría que ser igual a 1 círculo cruz, 1 círculo cruz y. Y esto me quedaría como el inverso. Bueno, por propiedades del campo, ustedes están de acuerdo que aquí yo tendría dos inversos. Estos. Uno es inverso del otro. Y cuando aplico un elemento, operación su inverso, ¿qué me devuelve? El neutro. Entonces, este me devolvería el neutro. Nada más lo voy a denotar por E. Y aquí la pregunta es, si yo aplico el neutro, opero el neutro con cualquier otro elemento, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver el otro elemento. Entonces, tendría aquí, no importando cuánto valga el neutro, en este momento no me importa, pues tendría que 2 círculo cruz X tendría que ser igual a lo que está del otro lado, del lado derecho. Ahora me voy a fijar en la tablita. En la operación, dense cuenta que aquí tengo puras operaciones círculo cruz. Entonces, veo la operación círculo cruz. Quiero que analicemos lo siguiente. ¿Ustedes están de acuerdo que uno de los elementos que se están operando es este? 1, ¿no? 1 círculo cruz, no me importa lo que haya del otro lado. Aquí me equivoqué, porque estamos tomando círculo más. Cierto. Sí, este tendría que ser círculo más. Este es círculo más. Sí, así es como debería quedar. No, entonces lo que les iba a comentar no aplicaría. Tengo entonces aquí ya directamente que 2 círculo cruz X es igual a 1 círculo más 1 círculo cruz Y inverso. Bueno, hasta ahí ya después de la corrección del error, porque si estoy aplicando una operación de un lado, pues tengo que aplicar la misma operación del otro lado. Entonces, ahí fue un error mío de coordinación. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Bueno, vamos a tomar ahora sí la tablita círculo cruz. Aquí la tenemos. Y quiero que me digan cuáles son los posibles resultados de aplicar círculo cruz con 1. Tengo a 1 operando con círculo cruz, que es el 1 que le subrayé aquí abajito. 1 círculo cruz Y. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que me devuelve al momento de operar mediante círculo cruz con 1? 0, 1 y 2. 0, 1 y 2.
¿Y no están de acuerdo que es la cabecera de columna? ¿Qué es lo que habíamos dicho cuando en una tablita teníamos este fenómeno? Es el neutro. Entonces, para la segunda operación, nuestro neutro n es 1. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que esta expresión, lo que tenemos hasta abajo, la podemos simplificar como 2 círculo cruz x es igual a 1 círculo más y inverso. ¿Sí? Aquí, para no confundirnos con los inversos, les voy a hacer aquí la primera aclaración. Y' va a ser el inverso, o bueno, el apóstrofe, un apóstrofe simple, va a ser el inverso para la operación círculo más, y con dos apóstrofes va a ser el inverso para la operación círculo cruz, en el dado caso de que necesitemos calcular los inversos en ambas operaciones. Entonces nada más es para hacer una diferencia de quién es inverso de quién, ¿sí? Bueno, no son derivadas, no, en este momento no tiene nada que ver con la derivada, solamente es la notación para los inversos. Bueno, de esta forma, 2 círculo cruz x es igual a 1 círculo cruz y. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, entonces lo que voy a hacer a continuación es este valor que acabamos de obtener aquí, lo voy a sustituir en la ecuación 2, porque recuerden que lo que hicimos fue despejar 2 círculo cruz x para sustituir en la ecuación, en la segunda ecuación. Entonces, vamos a sustituir en 2. Entonces, cuando hago la sustitución, 2 círculo cruz x me va a quedar como 1 círculo cruz y inverso y círculo más. Aquí no es círculo, dije círculo cruz, pero no es círculo cruz, es círculo más. Círculo más 2 círculo cruz y. Y esto me tiene que devolver 2. Bien. Dense cuenta que ya tengo una sola ecuación con una incógnita que es y. Entonces, el proceso que hacemos normalmente en un sistema de ecuaciones lineales, en el cual despejan una variable y sustituyen en la otra, pues lo acabamos de hacer aquí con un campo completamente diferente, ¿sí? Es un campo que está definido con dos tablitas, dos operaciones diferentes a las que usualmente realizamos. ¿Qué es lo que se les ocurre que podemos realizar? Sí, podemos entonces calcular, por ejemplo, el inverso de 1 y entonces podamos simplificar un poquito más la ecuación. Bueno, lo vamos a hacer más simple y lo voy a hacer de esta forma. Toda esta parte la voy a sustituir por un valor a. Hago un cambio de variable con a. Ahora, ¿por qué hago este cambio de variable? Porque ahora sí voy a aplicar lo que me dijeron desde el inicio. La primera idea que me dieron fue, hay que realizar las operaciones e irlas reduciendo. Y lo que les comenté, en este momento no podemos hacerlo porque tenemos dos variables. Aquí en la ecuación ya nada más tenemos una sola variable. Eso quiere decir que puedo reducir todo lo que tengan las incógnitas, porque recuerden que como en un campo podemos asociar, pues todo eso que tengo en la llave de color verde le puedo llamar A. ¿Sí?
Entonces, aquí sí ya puedo realizar el aplicar lo que es la operación como tal. Ahora, ¿por qué me conviene llamarlo 1 círculo cruz A es igual a 2? 1 círculo más A es igual a 2. Por la siguiente razón. Me voy a la tablita de círculo más. La operación es 1 círculo más A me devuelve 2. De acuerdo a cómo deben operar las tablitas, según lo vimos la semana pasada, ¿cuál es el valor de A para que círculo más con 1 me devuelva 2? 1, porque lo veo directamente en la parte superior de la columna. Entonces me dirijo por el renglón hacia el resultado y de ahí subo por la columna. Eso quiere decir que A es igual a 1. Y entonces ya tendría 1 círculo más 1 me devuelve 2. A ver, otra vez. Lo que vamos a hacer es buscar cuánto vale A. Entonces, tengo la operación 1 círculo más A. Y eso me tiene que devolver 2. Entonces, lo que hago es buscar este resultado, el resultado de esta operación, en la tablita. Entonces, la operación es 1 círculo más, pues cualquiera de esas tres. ¿Qué me tiene que dar de resultado? Pues en el renglón del 1 busco el resultado que me da, que es 2. Y entonces a partir de ahí subo por la columna y ya puedo determinar que 1 círculo más 1 me tiene que devolver 2. O en otras palabras, puedo aquí empatar lo que es 1 círculo más 1 para que me devuelva 2 y hago una comparación elemento-elemento. Y la comparación elemento-elemento que me da, pues es que A sea igual a 1. Bien, ahora, ¿pero quién dijimos que era A? Aparte, antes de. Ajá, exactamente, todo lo que tiene Y. Bueno, entonces, tengo Y inverso, círculo más, 2, círculo cruz, Y. Eso es lo que acabamos de descubrir, que es todo 1. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a aplicar la propiedad del campo círculo más con Y a ambos lados. ¿Cuál va a ser la razón? La razón es la siguiente. Para que pueda obtener entonces aquí el neutro, cuando aplico esta operación me queda el neutro. Y como estoy aplicando la operación círculo más con el neutro, pues al final me va a quedar 2 círculo cruz Y. Tendría que ser igual a 1 círculo más Y. Eso es lo que me quedaría, ¿sí? Mediante las tablitas lo que podemos hacer. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos hace ratito. Vamos a buscar en la tabla. Primero, en 2 círculo cruz Y, pues entonces me tengo que ir hacia el renglón del 2. No sé cuál es el resultado, pues lo tengo aquí. Tomo los tres posibles resultados. Y tengo 1 círculo más Y, entonces me voy a donde está el 1. Círculo más Y, tampoco sé cuáles serían los resultados. Bueno, entonces, aquí podemos buscar cuál es
el lugar que me dé el mismo resultado. ¿Dónde les quedaría el mismo resultado? El único valor que cumple ambos lados es el 1. Porque si asumo que y es 0, pues de un lado tendría 2, círculo cruz 0 me da 0, y del otro 1, círculo cruz 0 me devuelve 1. El resultado no es el mismo. Si hago con 2, 1 círculo más 2 me devuelve 0, y 2 círculo cruz 2 pues me devuelve 1, tampoco es el mismo resultado. El único que cumple es 1. Hago la inspección, bueno, la comparación, mejor dicho. 2 círculo y es igual a 1 círculo más y. Entonces, el valor de y para que me dé el mismo resultado debería quedarme 1, no es cierto, 2 círculo cruz 1, y esto tendría que ser igual a 1 círculo cruz 1, y de esta forma tendría que 2 pues es igual a 2, y ya tengo el valor de y. Pues en este caso y vale 1, ¿sí? Pues ya tenemos el valor de y, pero nos hace falta el valor de x, porque recordemos que la ecuación, una de las ecuaciones iniciales es, las dos ecuaciones iniciales contiene x. ¿Qué es lo que hacen una vez para que en un sistema de ecuaciones ya tienen una variable? ¿Qué es lo que hacen? Sustituyen en cualquiera de las otras dos ecuaciones, en cualquiera de las ecuaciones, y continúan trabajando. Entonces, voy a sustituir en la ecuación 1. Entonces ahí tengo y lo que vamos a hacer ahora es sustituir y igual a 1 en la ecuación 1. Y entonces recordemos que la ecuación 1 me dice 2 círculo cruz y, no es cierto, 2 círculo cruz x. Círculo más 1 círculo cruz y, pero en este caso y vale 1, y esto tendría que ser igual a 1. Entonces aquí ya podemos reducir varias cosas. A ver, de la tablita reduzcamos este valor, 1 círculo cruz 1, ¿cuánto les da? 1. Entonces esta ecuación se reduce a 2 círculo cruz x círculo más 1. Y esto es 1. Bien, aquí podemos hacer lo mismo que hicimos hace ratito. En el cambio de variable decimos que este es b, círculo más 1, y esto me tiene que devolver igual a 1. Y entonces me voy a la operación círculo más. Acá tengo la operación círculo más. Entonces, nuevamente me voy al renglón del 1, aquí lo voy a marcar en color rosa. Y me tiene que devolver 1. Y eso quiere decir que en el renglón de ese 1 pues se encuentra 0. Y entonces de aquí obtenemos que b tendría que ser igual a 0. Y en consecuencia 2 círculo más x tiene que ser igual a 0. Y por último, pues me dice la operación 2 círculo cruz x me tiene que dar 0. Otra vez me voy al renglón del 2. ¿Y cuál es el único valor para el cual al aplicar la operación círculo cruz con 2 me devuelva 0? 0.
y ya tenemos la solución de la ecuación. Por lo tanto, x tendría que ser igual a 0 y y pues ya nos había dado 1.